Pastor Rodolfo en esta hora. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Amén. La gloria y la honra es para nuestro Dios esta noche, o esta tarde, todavía no está de noche. Y nos da ese privilegio, ¿verdad? A ver, mi hermana Marlene ya se quiere dormir. Bien, entonces vamos al estudio de esta tarde. Recuérdense que cuando yo predico hay que aprender, ¿va? Porque son estudios los que damos aquí para la gloria de nuestro Dios. Y vámonos allá a la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. Capítulo 1 del apóstol Pablo a los Colosenses, versículos del 15 en adelante. Y cuando usted lo tenga, se me pone de pie y me regala un fuerte amén. Reconciliación por medio de la muerte de Cristo. De eso vamos a hablar esta tarde, cómo Cristo nos reconcilió. En su muerte reconcilió al mundo lleno de pecado para que estuviéramos de la mano con Dios. ¿Lo tienen, hermanitos? Nadie lo tiene. Bueno, vamos a esperar. Tal vez así lo buscan y lo hayan. No es Proverbios, hermano Juan, es Colosenses. Colosenses, capítulo 1. Allá al final casi, hermano Juan. Al final casi. Después de Filipenses, hermano Juan. Ayúdele al hermano Juan. Pues. Y otro hermano que no lo ha hallado también, ayúdele. Colosenses capítulo 1, versículos del 15 en adelante. Cuando lo tengan me regalan un fuerte amén. Amén. Hoy sí ya lo tenemos. Ya estamos. Bien, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Dejémoslo hasta ahí, lo demás lo desarrollamos en el transcurso del sermón. Incline su rostro y pidamos a Dios para que sea Él el que hable a nuestras vidas, que bendiga la palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio de esta tarde de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre. Le pedimos perdón por nuestras faltas y nuestros pecados, Señor, en el nombre de Jesús. Obre grandemente en la vida de mis hermanos presentes. En aquellos que no han venido también, obre, Señor. Tenga misericordia de ellos, Señor. Y que el enemigo no domine su vida, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Clamamos para que sea usted tocando esa vida, Señor. Esta tarde no han podido venir, Señor, porque usted conoce los motivos. Por eso, Señor, ahora le pido que sea su Santo Espíritu el que tome el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, para que a esta hora no diga yo nada que no sea de sagrado, que lo que aquí se hable, Señor, sea para honra y gloria suya y la edificación de la vida de su pueblo. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Puede sentarse, hermanos, o terminar de sentarse. La gloria es para Dios, ¿verdad? Bien, vamos a hablar de lo que dice el apóstol Pablo a los de Colosos. Colosos era una ciudad griega, ¿verdad? Y los griegos tenían dinero, tenían sabiduría. Y entonces no necesitaban mucho de Dios, pero necesitaban conocer las cosas que Dios quería revelar. Porque así hablaba Dios a su vida. Porque ellos tenían filosofía, tenían ciencia, pero no tenían la sabiduría de Dios. Entonces el apóstol Pablo viene y desde la cárcel escribe a los de Colosas.
Escribe para que ellos conozcan al Dios que Pablo predicaba. Igual que el mundo necesita que conozca al Cristo que usted y yo predicamos o seguimos. El mundo necesita saber de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo lo es todo. En Cristo lo tenemos todo. No podemos tener dinero. No podemos tener salud, pero Cristo nos da la salud. Nos da el dinero, nos da la provisión, ¿verdad? Así que por eso es que esta tarde vamos a ver cómo Cristo nos reconcilió con el mundo pecador. Siendo nosotros pecadores, Él nos reconcilió con Él. Por eso ahora usted y yo le pertenecemos a Cristo. Y dice aquí en el versículo 15, iniciemos ahí: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Cuando habla de la imagen del Dios invisible, está diciendo que Dios es invisible, que no necesita una imagen. ¿Por qué? Porque lo invisible no se ve. Me acuerdo más antes que yo veía una película del hombre invisible, y allí andaba cerrando las puertas, y como era invisible, ¿quién lo veía? Hacía Dios en su vida. Dios está con usted y no lo ve. Nadie lo ve. Entonces, por eso que aquí dice, Él es la imagen del Dios invisible. Incluso Pablo decía de que cuando les iba a predicar a los griegos, decía: pasando yo por aquí, vi un nombre de un templo que decía al Dios no conocido, al Dios invisible que nadie había visto. De ese hablaba el apóstol Pablo, porque nadie ha visto a Dios. Por eso es que dice aquí que es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Entonces todas las cosas en Él fueron creadas. Sean animales, sean hombres, sean plantas, sea la tierra, sea el agua, todo lo que hay en esta tierra, Dios lo creó. Por eso dice el primogénito. Nadie había sido capaz de crear los cielos, la tierra, el agua, pero Dios lo hizo todo. Por eso dice ahí que es el primogénito, el primero. Allá en Apocalipsis capítulo 1 dice: yo soy el alfa y el omega, principio y fin. Sin Él no habría principio, mucho menos fin. Pero por Él se sostienen todas las cosas, y por Él hay un principio de todas las cosas, y por Él hay un final. Por Él el hombre nace, el hombre muere. Entonces, como Él es el principio de todas las cosas y Él es invisible, a Él nadie lo ve, pero le seguimos, le creemos. ¿Por qué? Por su poder, porque su poder sostiene toda la creación, dice ahí mismo. Ya vamos a ver eso. Así que esto que el apóstol Pablo está dando aquí es una revelación de cómo Dios se mostró a través de Jesús. Ahí se mostró a través de Cristo, porque Jesús es Dios, recordemos. Y entonces tenemos que estar seguros y creer, y si no lo sabemos, creamos, de que Jesús ya existía, de que el Espíritu Santo ya existía, de que Dios ya existía antes de que Jesús fuera dado a luz por obra del Espíritu Santo. En miles de años atrás Jesús ya existía. No es que Jesús no haya estado en el tiempo que no había mostrado en carne en esta tierra. Entonces Jesús se mostró en tierra y en carne para darnos a conocer de que Él era Dios. ¿Por qué? Porque ya existía. Él ya existía antes de nacer en esta tierra en carne. Los tres ya existían, las tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo ya existían, pero no le veía. Y el pueblo de Israel no le vio. Pero Él vino y Dios lo presentó como el Hijo de Dios. Y además de eso, era Dios. Porque eso dice el Evangelio de Juan, allá en el capítulo 1, que en el principio era el Verbo.
y el verbo era Dios. Entonces Él era Dios. Él es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Ya existía y se mostró a los hombres. Era un misterio, un secreto revelado a los hombres por medio de Cristo. De eso es lo que está hablando el apóstol Pablo, que Él fue el primogénito de toda la creación. En su plan perfecto, Jesús ya existía. Cuando dijo allá en Génesis, hagamos al hombre, ya existía Jesús. Ya existía el Espíritu Santo. Por eso es que dice, el primogénito de toda la creación. Versículo 16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. En Jesús fueron creadas todas las cosas. Por eso es que ya existía, ¿verdad? No fue hasta que Cristo nació como un bebé por obra del Espíritu Santo que empezó a existir. No, Él existió desde tiempos antiguos. Nadie lo vio y lo ha visto todavía. Y lo vamos a ver hasta en gloria, hasta que ya en esta carne ya no exista pecado. Así es que por eso dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Entonces lo que vemos y lo que no vemos, Dios lo hizo. Hay cosas que no se ven, ¿no? La fe no se ve, ¿verdad? Porque esa es la fe, la certeza de lo que usted no ve y lo cree. Ese mismo es Dios, porque Él es el principio de la fe. Sin Él no existiera fe. No se pudiera creer de que hay alguien superior que nos ayude. Entonces, por eso que dice, todas las cosas hay, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces lo que Dios hizo fue para la gloria de Él, porque ahí dice que todo fue hecho para Él. Usted y yo fuimos para Dios creado, para que le alabemos, para que le sigamos, para que le sirvamos. Ahora, si no hay deseo en el corazón de servir, Dios no lo va a obligar. Es el trato que usted tiene con Dios. Pero el diseño de Dios fue perfecto. Si incluso cuando Dios mandó a Moisés a sacar al pueblo de Israel, le dijo, ve a sacar a ese pueblo para que me sirva. Entonces desde el principio el plan de Dios fue que le sirviéramos. Y siempre dijo Dios, que me sirva ese pueblo. Para eso lo creé. Para eso nos crió a nosotros. Para servirle. Y por eso dice, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea, no fuimos creados para hacer cosas que el mundo hace. Fuimos creados para la alabanza y gloria de Dios. ¿Y cómo vamos a glorificar a Dios? Sirviéndole, buscándole, teniendo fe, creyéndole a Él, alabando su nombre, yendo a los cultos, cantando alabanza, hablándole a los demás de Cristo. Hay muchas formas de servirle. Entonces, todo fue creado para Él. Eso es lo que dice la palabra de nuestro Dios, que aunque sean principados, potestades, todos los espíritus fueron creados para adorar a Dios. Es ahí que el hombre tuerce el camino. Y por eso hay muchos brujos trabajando en contra de Dios, porque ellos quieren poder, porque ellos quieren hacerle creer a la gente que ellos saben las cosas. Y por eso domina aquel que está sin Cristo, aquel que no ora, aquel que no ayuda. El enemigo lo vence. Por eso usted y yo debemos de tomar en cuenta todo eso. De que cómo vamos a vencer a las huestes espirituales de maldad, porque esas son las que andan ahí, en las regiones celestes, en los cielos. No las puede vencer más que con ayuno y oración. Jesús mismo lo dijo. Este genio no sale más que con ayuno y oración. Y ha entrado esa ola de hielo, no solo en Estados Unidos, sino que aquí en las iglesias.
Y muchos están enfriando. Por eso dice que los brujos siempre tienen una marqueta de hielo para enfriar a los cristianos, a los que no oran, a los que no van a los cultos. Y están dominando. Pero usted y yo que conocemos tenemos que contrarrestar. Porque hay muchas iglesias que se están quedándose vacías. Que hay masías, ¿verdad? Así que por eso dice que todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea, sin Él no hubiéramos sido creados. Por eso dice que el medio por el cual fuimos creados fue Jesús. Fue Dios. Versículo 17 dice, y Él dice, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ahí está, ¿verdad? Que Él es antes de toda la creación, Él ya estaba, Él ya existía, y antes de todas esas cosas, Jesús era el principio. Por eso es que dice allí, y Él es antes de todas las cosas. Así es que, si usted busca cosas materiales, esas cosas ya fueron creadas, pero después de Cristo. Porque en Él se hicieron todas las cosas. En Él existían. Su vida y la mía existimos porque Dios está con nosotros. Porque Dios nos hizo. Así es que por eso que dice ahí, y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, ¿quién lo sostiene? Dios, pero solo Dios nos va a hacer estar vivos. Por pura misericordia. Porque en Él subsisten todas las cosas. Y todos nosotros vivimos porque Dios vive. Porque Dios es grande su misericordia, ¿verdad? Entonces dice el versículo 18. Y Él es, dice, la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Entonces, la cabeza de la iglesia es Cristo. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, Cristo debe de estar sobre la iglesia. Cuando Cristo no es la cabeza de la iglesia, no funciona. Las cosas no caminan bien. Por eso que usted y yo debemos de reconocer que el principal objetivo de adoración en este lugar debe de ser Cristo. Porque en Él fueron creadas y subsisten todas las cosas. Por eso dice ahí, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es, dice, el principio y el primogénito de entre los muertos. Ahí está, ¿verdad? Que Él fue el principio de todas las creaciones y también el principio de los primeros o primogénito de los muertos. El primero que resucitó y ya nunca más volverá a morir. Porque ya vive en la eternidad. Es eterno. Y no ha salido ningún eterno, ¿verdad? Todo se acaba. El montón de pistos que tiene ahí en la casa se acaba. Por más que diga, aquí lo voy a guardar. Ya les conté hoy que aquel le humedecieron los billetes. Entonces, es por gusto. Porque todo se acaba. Sí, allá en la cárcel, imagínense, le dieron fuego a los colchones y ahí había pistos. Se quemó la gente. ¿Cuántos muertos vieron ahí? Pero porque no creyeron en Dios. Ellos querían una lucha material. ¿Por qué? Porque ahí, no, aquí vamos a protestar. Y muchos estaban protestando ahí, diciendo de que no, que ellos querían entrar. Y es que nadie puede entrar a otro lugar si no le dan permiso. Como hoy yo entrar a la casa de un hermano y no me dejan entrar. Pues ellos querían entrar a la fuerza a otro país, a otra casa. Hay que respetarlo. Todo tiene límites. Y esos límites Dios los estableció. Y no solo así, sino también en todo. Dios dice que le puso límites al mar, a los cielos, hasta dónde llegaba. Entonces, si Él puso límites, en esta tierra hay límites. El derecho de uno termina donde empieza el del otro. Entonces, por eso es que dice aquí en el 18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Entonces Cristo ya no volverá a morir. Porque Él murió para enseñarle al mundo que el mundo así podía resucitar como Él resucitó.
Por eso dice que es el primogénito de entre los muertos. Muchos pudieron haber resucitado, pero no resucitaron ellos mismos con su poder, sino con el poder de Cristo Jesús. ¿Quién los resucitó? Cristo. ¿A quién? A Lázaro. En el Antiguo Testamento resucitaron algunos. El Hijo de la Vida resucitó también. Entonces, pero volvieron a morir. Entonces, pero Cristo ya no. Cristo vive y para siempre vivirá por los siglos de los siglos. ¿Por qué? Porque es eterno. Porque Él no cambia. Porque su tiempo está en sus manos. Entonces, por eso dice ahí, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, tenga el poder, en todo. Entonces no hay lugar ni cosa que no tenga Dios el poder en sus manos para moverlo. No hay enfermedad en ese cuerpo que Dios no pueda mover, que no pueda cambiar, si lo puede cambiar todo. Por eso usted y yo confiemos en Él, de que Él tiene ese poder para sostenernos con vida, para sostenernos sanos, con salud. Él puede quitar esas enfermedades, por más difícil que sea, difícil para el hombre. Si no, no dijera Lucas 1:37, ¿va? ¿Qué dice? Porque nada es imposible para Dios. Y eso es real si usted lo cree. Pero si usted cree que es difícil, pues sí, difícil es para todos nosotros como humanos, que nuestra mente finita se queda hasta ahí nomás pensando, no lo puedo hacer. Pero Dios lo puede todo. Pero como nuestra mente, nuestro conocimiento tiene un tope, ahí se queda. Pero para el conocimiento de Dios no se le haya fin, porque Él lo sabe todo. Así es que por eso es que dice ahí que Él es el principio de todo. Versículo 19, continuemos ahí. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. ¿Qué es pleno o plenitud? Completo. En Él estamos completos. Eso es lo que dice. Por cuanto agradó al Padre que en Él, ¿en qué? Habitase toda la plenitud. Que habitáramos completamente en Cristo Jesús. Eso le agradó a Él. Eso es lo que dice. Por cuanto agradó, agrade a Dios. Usted también, ¿no? No dudemos, porque con la duda no vamos a agradar a Dios. Agradamos al diablo. ¿Por qué? Porque el diablo le mete duda a usted y a mí. De que Dios no lo puede hacer. De que mira tu Dios cómo te tiene, todo enfermo. Y el diablo le sigue diciendo, mira si te sanaste. Ahí pasa un año, otro año y mira cómo estás. Y entonces usted empieza a dudar. ¿Por qué? Porque en su mente Dios le ha metido esa duda. Porque la mente es la que Dios domina. Y el diablo también. Ahí usa para debilitarlo. Pero Dios le da fuerza. Si usted tiene en la mente que Él es poderoso y que por Él vivimos y que por Él existimos y que nada es imposible para Él y que todo lo puede hacer Él. ¿Quién dice que no puede hacer todo? Todo lo puede hacer. Pero si usted y yo le creemos, lo va a hacer. Pero mientras exista la duda, los milagros se van a detener. Porque Jesús mismo allá en Nazaret no hizo muchos milagros porque nadie le creía. Porque decían, este ya lo conocemos, este es el hijo del carpintero, el hijo de María, sus hermanos ahí viven. No le creyeron, lo minimizaron. Así minimizamos muchas veces el poder de Dios. Entonces dice allí, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Por eso en Salmos dice que la tierra y su plenitud son de Cristo, todo lo que hay, todo completo. No hay nada que no sea de Dios. Por eso dice, el oro y la plata me pertenecen. Versículo 20 dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. ¿Qué es lo que reconcilió? Todas las cosas. ¿Por medio de qué? Por medio de Cristo. Él fue el medio para reconciliarlo. Siempre hay un mediador, y ese es Jesucristo, y por eso dice allí, todas las cosas así, las que están en la tierra, como las que están en los cielos, haciendo, dice, la paz
mediante la sangre de su cruz. Entonces, ¿por qué dice haciendo la paz? Porque no estábamos en paz con Dios. Por eso Romanos 5 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Por eso está hablando aquí el apóstol Pablo, que dice, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La sangre que derramó Cristo en la cruz del Calvario, eso hizo que usted y yo estuviéramos en paz, no solo entre nosotros, sino con Él. Nos reconcilió, por eso habla de la reconciliación. Reconcíliese con su hermano, con el prójimo, con su vecino. Si le odia o si lo ha ofendido. Porque eso es lo que Cristo vino a hacer, a reconciliarlos por medio de su sangre. No fue por medio de otro hombre, ¿verdad? Fue por la sangre que Cristo derramó en esa cruz. Ese sacrificio que Cristo hizo fue para eso. El castigo de nuestra paz y se llevó en esa cruz. Así es que usted y yo debemos de estar en paz con todo el mundo como cristianos. No debemos de tener odio ni deseos de venganza. ¿Por qué? Porque debemos de estar en paz. Porque esa paz es la que Cristo vino a dar. Incluso Cristo mismo les dijo paz a vosotros. Porque Él es la paz. Solo Él puede traer paz a nuestra vida. Cuando usted y yo estamos en Cristo, Él nos da paz. Por eso nos dormimos confiados, dice el Salmo. Y en paz me acostaré y asimismo dormiré. Porque solo Él nos hace vivir confiados, vivir en paz. Versículo 20 vamos al versículo 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños. ¿Qué éramos? Extraños y enemigos. ¿En qué? En vuestra mente. Y está, ¿verdad? Que el enemigo es el que actúa ahí. Y como el enemigo está en nuestra mente, nos convertimos en enemigos de Cristo. Por eso es que dice que está en vuestra mente, haciendo, dice ¿qué? Malas obras. Ahora os ha reconciliado. Entonces lo que usted y yo hacíamos eran obras malas, lejos de Cristo. Pero ahora que estamos en Cristo, sus obras ya no van a ser malas. Nuestras obras tienen que ser diferentes. El mundo tiene que conocer las obras que usted está haciendo como cristiano. Cuando dicen ese buen samaritano, es que usted ayuda. Que no es malo, ¿verdad? Si ve a alguien que no tiene para las tortillas, usted le da. Pero y si yo no tengo, también no le doy. Santiago dice que no le puede decir vete que mañana te daré, teniendo que darle. Así que por eso es que dice que Cristo vino y en nuestra mente pensábamos cosas malas. Y ahora todavía seguimos pensando cosas malas, ¿verdad? Seguimos creyendo que somos mejores que el prójimo. Y eso es malo, porque nos creemos superiores, cuando la misericordia de Dios es para todos. Y hasta ahorita nosotros nos ha alcanzado la misericordia de Dios. Pero quizás los que creemos que son inferiores a nosotros es porque no le han conocido, pero eso no nos hace inferior o superior. Porque Dios nos hizo a todos iguales y a su imagen y semejanza. Pero aquí ya las cosas cambian. Cada quien quiere ser diferente. No, yo no soy igual. Yo soy quien soy y no me parezco a nadie. Así dice la canción. Así es que usted y yo somos diferentes porque Cristo está en nosotros. No porque nosotros lo digamos. O por bonitos, o por feos, o por altos, o por bajitos. Nadie. Todos nos hizo igual. A su imagen y semejanza. ¿Por qué? Porque Dios quería que esa imagen perseverara. Pero se destruyó allá en el Edén. Así que, pero como ya se destruyó y hubo pecado a través de la descendencia de Adán, ya vino Cristo y nos reconcilió, quitándonos ese mal pensamiento de nuestra mente. No, porque por eso dice ahí que esas obras que hacíamos eran malas. Haciendo malas obras, dice, ahora os ha reconciliado. Por eso ahora ya no hagamos lo malo, ¿verdad? Tenemos que hacer lo bueno. ¿Por qué? Porque esa es una obra que Dios nos ha dejado. Para que el mundo vea que ya Cristo vive en nosotros.
y somos reconciliados con el mundo. Versículo 22 dice, en su cuerpo de carne, dice, por medio de la muerte. Ahí está, por medio de qué? Usted y yo fuimos reconciliados. El sacrificio que hizo, la muerte de Cristo, tiene esa validez para, ¿qué? Para darnos paz, para reconciliarnos, para no estar peleando, para no estar pensando en esa mente cosas malas o obras malas, dice ahí, ¿verdad? Entonces dice, para presentar santos. Vaya, por eso es que usted en su carne, dice ahí, ¿verdad? No tiene que actuar mal. Porque Dios vino y ya lo reconcilió y Él quiere paz y quiere un pueblo santo. Eso es lo que dice ahí. Por eso dice, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Así nos tenemos que presentar. Pero para eso, como en nuestra mente seguimos pensando cosas malas, obras malas, este cuerpo y esta mente tienen que morir aquí, en esta tierra, para dejar las obras malas, para que usted y yo tengamos una mente nueva como la de Cristo, un cuerpo nuevo, transformado, sin pecado, sin maldad, sin ese deseo de pecar en el corazón. Eso es lo que está diciendo ahí. Por eso dice, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte. Entonces, matando la carne, Él nos reconcilió. Dándole un ejemplo, que con esta carne yo estoy pagando esa maldad que hay en cada uno. Allí lo pagó Él. Por eso hay que ser agradecido. Versículo 23, para ir terminando, dice, si en verdad, dice, permanecéis fundados y firmes en ¿qué? En la fe. ¿Verdad que hay que tener ese fundamento que Cristo nos dejó en nuestra mente, que es la fe? Tenemos que permanecer, dice ahí, ¿verdad? Eso es lo que dice. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moverlos de la esperanza del evangelio que habéis oído. Ahí está, ¿verdad? La esperanza, el evangelio que hemos oído. Ayer cuando andábamos paseando allá por Apulco, y como siempre hablo de Cristo, encontré un señor y me empezó a contar historias que manejé aquí, estas lanchas que no sé qué. De veras, ¿y qué pasó? Le digo, me dijo que después me pasó la de Don Juan, me dijo, me operaron de la próstata. Ya le dije. Y después le fui hablando yo de Cristo, ¿no? Y le dije, ¿y cómo está con Dios? Le dije, ¿qué dice? Me dijo enojado el muchacho de 75 años. De 75 años, ¿no? ¿Qué dice? Me dice, me está hablando del evangelio. Ya conocí. ¿Me está hablando del evangelio? Sí, del evangelio de Jesucristo, le dije yo. A mí no me gustan esas cosas. Y discúlpeme, dice, no me dejó terminar de predicar. Pero Cristo es la salvación, Cristo es el Espíritu Santo, es Dios, le dije. Y me dijo, sí, pero a mí no me gustan. Pero son las buenas nuevas de salvación. Disculpe, me voy, me dijo. Y se fue, ya no me dejó seguirle predicando. ¿Por qué? Porque Dios no lo ha cambiado. Porque en su mente siempre tiene cosas malas. O algún resentimiento. Porque cuando alguien se va del evangelio, porque muchas veces se va resentido con Cristo. ¿Por qué? Porque no le respondió. Vamos a ver por qué. Pero sigamos aquí si queremos terminar. Entonces dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual, dice, se predica en toda la creación que estáis debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces Pablo fue un ministro del evangelio. Y usted y yo podemos ser ministros del evangelio ministrando la palabra. Por eso es que hay que hablarle. Por eso le hablé yo a ese anciano. Pero se está resentido. Ya no quiso escuchar la palabra, pero el evangelio hay que seguirlo predicando. Si él no lo recibió, otro lo puede recibir. Así que, hermanos, dice que hay que permanecer firmes, ¿verdad? Eso es lo que dice, fundados y firmes en la fe. Y sí, moverlos de la esperanza. Entonces, usted y yo no nos movamos de la esperanza que hay en Cristo Jesús, del evangelio, de las buenas nuevas de salvación. Eso es lo que dice, que habéis oído, el cual se predica en toda la creación. Entonces, todas las creaciones se han predicado el evangelio de Dios. Desde el principio, Dios vino dejando esas predicaciones que Noé hizo.
allá cuando Dios le dio esa promesa de construir el arca y que él y su familia hallaron gracia. Desde ahí viene la predicación. Entonces no es que no se haya predicado. La palabra ahí está. Ahora falta el fundamento, la enseñanza bíblica de que qué es lo que tiene que hacer usted para mantenerse firme en la fe, en la esperanza de ese evangelio que es eterno y es para salvación y vida eterna. Así que, hermanos, la gloria es para Dios. Este Dios estamos aquí, ¿verdad? Glorificando el nombre de Dios y con esa fe firme de no desmayar, de que esa esperanza, de que esas promesas que Cristo dio se van a cumplir un día. Y por eso usted y yo debemos de creer a Dios y mantenernos ahí firmes. Incline su rostro y démosle gracias a Dios por esa palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor.